Cuando hablamos de asesinos, casi siempre imaginamos hombres, figuras frías, controladores, monstruos escondidos tras una apariencia común. Pero hay historias que rompen ese patrón. Historias que nos recuerdan que el mal no entiende de género. Hola chicos, espero que estéis bien. Bienvenidos un día más a un caso en Expediente Padilla, que además ya veis que tengo el micrófono así, porque es que yo lo tengo esto con el soporte, pero es que normalmente lo pongo aquí, pero es que no me acaba de gustar. Así que nada, pues con el micrófono en la mano, no pasa nada, más natural. Pues hoy en el canal vamos a hablar de Tamara Samsonova, un caso que de verdad me removió por dentro todo. O sea, cuando lo escuché ya me impactó, pero ahora que he ido investigando, bueno, es que me ha dejado un mal cuerpo, pero bueno, no pasa nada, de verdad, es muy interesante, quedaros hasta el final, porque ya verás que os va a encantar. Pero antes de empezar a contar el caso, pues me gustaría comentaros un par de cositas que tengo que deciros. La primera es que dije que iba a hacer 2 vídeos a la semana, uno los lunes hablando de un caso real de True Crime y los jueves hablando de literatura. Pero chicos, sinceramente me precipité muchísimo al decir que iba a grabar 2 vídeos por semana. Es que solamente preparar el vídeo de True Crime, investigar, hacer toda la búsqueda de información, las imágenes, cortar, editar, grabar, o sea, es que me lleva muchísimo tiempo, o sea, de verdad. Además, empecé con el canal hace como unas 2 semanas y es que sinceramente estoy yendo de culo, porque es que no me da la vida entre tener que grabar, editar, buscar toda la información de un vídeo, luego tener que hacer lo mismo con el siguiente. Total, que he decidido que por el momento pues vamos a dejar únicamente el vídeo de los lunes hablando de True Crime, ya que pues soy investigador privado, como muchos sabéis, y si no lo sabéis pues os lo digo ya, y al final pues esto es lo que realmente me apasiona. Lo segundo es que estoy trabajando en mi marca personal, que bueno, pues lo estoy haciendo con un diseñador gráfico y tal, todavía no está preparada, pero incluso también estoy preparando un vídeo de introducción para la sección de True Crime, que bueno, en breves lo veréis porque todavía no está terminado, pero bueno, yo os iré avisando cuando tenga ya mi marca personal creada. Y ya por último, lo último que os quiero comentar es que el lunes que viene será el último vídeo que grabe, bueno, que suba, perdón, este año hasta después de Reyes el 6 de enero, básicamente porque el 22 pues me voy a Rumanía con mi pareja y pues para pasar las navidades allí, básicamente, y pues vuelvo el día 6, así que no creo que durante esos días pues me ponga yo a investigar y hacer pues esta búsqueda exhaustiva de un caso real. Y bueno, pues dicho ya todo esto, pues comenzamos con el vídeo, y en este vídeo hoy vamos a hablar del caso de Tamara Samsonova, tal y como habéis visto en el título del vídeo, que además es uno de los casos más espeluznantes del True Crime de los últimos años. Infancia. Pues bien chicos, nos desplazamos a Rusia, donde en la ciudad de Uzur, que ahora es parte del Krai de Krasnoyarsk. Tengo que decir antes de empezar que tengo aquí una chuletilla con los nombres de las calles y de los pueblos y todo esto, porque es en Rusia y pues es súper complicado, incluso los nombres de las personas. Total, que en esta ciudad de la que hablo, pues nace el 25 de abril de 1947 Tamara Mitrofanovna Samsonova, hija pues de padres alcohólicos y sobrevivientes a la Segunda Guerra Mundial, que con el tiempo pues como que lograron tener conexiones con el gobierno, por lo que tenían un estilo de vida pues vamos a decir acomodado y de clase media. Su infancia pues fue bastante normal, la verdad. Aún así sí que es verdad que recuerda que sus padres pues le contaban historias terroríficas de cómo la población de San Petersburgo tuvo que comer ratas, perros, gatos e incluso humanos para poder sobrevivir. Aquí quiero hacer un inciso, y es que mi pareja, que precisamente
que precisamente es de Moldova, pues también me ha contado todo esto acerca del canibalismo que existía allí en San Petersburgo en esas épocas, y si buscáis en internet a día de hoy todavía hay mucha gente caníbal por esos lugares. Desde pequeña ella pues era muy intelectual y siempre le gustó pues las letras. Total, que cuando se graduó del bachillerato se fue a Moscú, ya que ella quería estudiar letras. Entonces fue el momento en el que entró en la Universidad Estatal Lingüística de Moscú, y allí pues ella aprendió 3 idiomas, pero aparte de eso se graduó con una de las mejores notas de la promoción. Por lo tanto, era una persona que era inteligente, no era una persona tonta, o al menos eso parece. Tras graduarse, se marchó a vivir a San Petersburgo, que ahí es donde conoce a un hombre llamado Alexei Samsonov, con quien años más tarde pues se acabaría casando. Y en el año 1971 pues la pareja se instaló en la recién construida casa de paneles número 4 de la calle Dimitrov. Estando ahí comenzó a trabajar pues en una agencia de viajes que se llamaba Intourist, concretamente en el Grand Hotel Europe, donde duró pues aproximadamente unos 16 años, y también al mismo tiempo que estaba haciendo este trabajo también estaba dando clases particulares a personas de idiomas. Y con el paso de los años pues su comportamiento, que en un principio pues parecía lo más normal del mundo, una señora normal, pues fue siendo cada vez más extraño, hospitalizada incluso en 3 ocasiones en diferentes hospitales psiquiátricos. En el año 2000, justo en el año en el que yo nací, su esposo desapareció sin dejar rastro. Cuando la policía pues interrogó a Tamara acerca de su esposo, ella les dijo, sin darle importancia ninguna, pues que él se había escapado con otra mujer. Entonces, si bien la policía no encontró evidencias que probaran las afirmaciones de Tamara, tampoco encontraron ninguna razón para no creerle. Después de todo, ella pues era una persona amigable, era una persona que pues no causaba problemas a nivel pues legales con la policía, y entonces pues nada, la policía cerró el caso y todos pues siguieron con su vida tan normal, pero no os preocupéis porque os hablaré más adelante de esto, del marido y de la desaparición, porque es importante para el caso. Pero por el momento simplemente tener la idea y recordarla. Y ahora que ya conocéis un poquito sobre ella, pues vamos con lo interesante del caso. Descubrimiento del cadáver. El 26 de julio de 2015, en la ciudad de San Petersburgo, en Rusia, se realizó un reporte por parte de un vecino que había un mal olor proveniente de un terreno pues casi abandonado cerca de un estanque en la casa número 10 de la calle Dimitrov. Cuando los bomberos acudieron al lugar, en el momento que llegaron al lugar se percataron de ese olor tan fuerte del que se quejaba el vecino, por lo que ellos pues comenzaron a sospechar de que posiblemente pues habían dejado algún animal, o pues alguien que habría matado algún animal y lo han dejado ahí. Los bomberos pues deciden acercarse a saber qué es lo que está pasando y por qué huele así, y hacen como una pequeña inspección, y cuando hacen esa inspección pues se dan cuenta que ese olor tan penetrante que estaba saliendo provenía de 7 bolsas de basura de color negro. Como os he dicho, el olor era insoportable, pero aún así pues uno de los bomberos, pobrecito mío, pues tomó una de esas bolsas y decidió pues abrirla para ver qué se encontraba dentro, y el pobre no se imaginaba lo que se iba a encontrar en esas bolsas. Y bueno, en el momento que abrió la bolsa, pues el bombero se quedó pálido y vamos, es que se asombró de ver lo que vio. Entonces en ese momento miró a su compañero y pues le dijo que se trataba de un cuerpo sin vida, obviamente. Impresionados por ese hallazgo, dieron parte inmediatamente a la policía, quien, pues en unos minutos, la policía se presentó en la escena del crimen. Al revisar el contenido de las bolsas, notaron que los restos pertenecían a una mujer de la tercera edad. Las extremidades estaban en diferentes bolsas, pero no se encontraron la cabeza ni las manos. No os preocupéis porque de eso justamente hablaremos luego y veremos dónde se encontraban
estas partes. Total, que la policía pues se pone a revisar el perímetro donde han encontrado el cadáver y se dan cuenta de que en un establecimiento cercano de la zona había una o varias cámaras de vigilancia. Investigación. Pues como os he dicho, la policía encontró esas cámaras y se solicitó el apoyo del dueño del establecimiento para proporcionarle pues las grabaciones de los días anteriores. Obviamente, pues cuando la policía se lo dice al dueño, el dueño no se niega y por suerte, pues cuando revisaron las cámaras, resulta que las cámaras estaban en funcionamiento durante todos esos días. Por lo tanto, se pusieron a ver las imágenes, pudieron pues reproducir esas grabaciones de los días anteriores. Total, que mientras observaban pues dichas grabaciones, se llevaron una grandísima sorpresa. En la pantalla se estaba observando una mujer de avanzada edad con un chubasquero azul transportando aquellas bolsas de basura. La secuencia del vídeo muestra que el hecho ocurrió entre las 2:21 de la madrugada hasta las 3:54 del sábado 25 de julio de 2015. Una vez que terminó de llevarlas todas, pues salió en dirección opuesta a la cámara y se fue. Y las cámaras lograron ver la dirección que siguió la anciana. Como os digo, los policías vieron a través de las cámaras que la anciana se dirigía hacia una zona donde habían apartamentos, así que decidieron desplazarse hasta el lugar de esos apartamentos y comenzar a recabar información preguntándole a los vecinos de ese lugar por una mujer de la tercera edad e inmediatamente salieron dos nombres a la luz. La primera era una mujer de 79 años llamada Valentina Nikolaevna Ulanova y la segunda era Tamara Samsonova, de 68 años. Aquí los vecinos pues recordaban como alguien cariñosa, amable, simpática y una persona pues que tenía buen corazón porque hacía favores a quien lo necesitaba. En aquel momento Tamara estaba haciendo reformas en su apartamento y gracias a una amiga que tenían en común, Valentina, una vecina de la calle Dimitrov, pues aceptó alojarla y ayudarla temporalmente mientras duraban las obras de su piso, por lo que al final Samsonova pues vivió en el apartamento de Valentina durante varios meses, ayudándola pues con las tareas del hogar y pues así que tras toda esta información que la policía recabó, pues lo primero que hizo fue dirigirse al apartamento donde pues vivían ambas. Tocó la puerta y en ese momento fue Tamara la que salió a recibir a dichos policías. Y esto es muy curioso porque la investigación de este caso en estos momentos no es una investigación súper exhaustiva. O sea, porque en el momento que la policía picó a la puerta, salió Tamara y inmediatamente la señora gritó: "Fui yo". Que claro, aquella declaración sorpresa de Tamara pues dejó todo el cuerpo policial pues extrañado. Claro, tú vas a una casa y de repente la señora te dice "soy yo", pues hombre, ya te quedas ahí en plan pensando qué le pasa a esta señora porque de repente ahora ha dicho esto. Bueno, ella pues amablemente les invita a pasar a su casa y a realizar pues un examen preliminar de observación en la casa. Y ellos pues se dirigieron al baño y ahí justamente es donde encontraron evidencias de que efectivamente ahí había ocurrido el hecho. En el interior de la bañera se observaban sierras y cuchillos aún con sangre seca, aunque esto no es lo peor del caso, lo peor está por venir, ya veréis. Total, que al percatarse de que también había pedazos de papel de aluminio, pues la policía pues se imaginó lo peor en esa situación. Así que uno de los oficiales pues se dirigió a uno de los congeladores que tenía y abrió el congelador. Y entonces ahí se encontró una de las primeras sorpresas, y digo una porque después ya os iré contando, pero después revelaremos más sorpresas que se encontraron en el interior de esa casa. Pero, como os digo, la primera sorpresa que encontraron fue que dentro del congelador había trozos de un cuerpo envuelto en papel de aluminio. El hallazgo dejó a la policía totalmente en shock. O sea, imaginaros, acaban de encontrar una bolsa
7 bolsas, perdón, con restos de un cuerpo de una anciana y luego las otras partes del cuerpo encontrados en un congelador envueltos en papel de aluminio. O sea, claro, los policías se quedaron en shock e inmediatamente pues avisaron al comité de investigación en Rusia, que bueno, por lo que se ve y por lo que he estado mirando, pues es como la principal autoridad que hay ahora mismo en Rusia a nivel de investigación. Y debido a que la gravedad de los hechos, pues decidieron pues contactar con ellos, mientras ellos se la llevaron detenida a la comisaría. Allí, cuando la policía pues le preguntó y le hicieron el interrogatorio pues preliminar, ella es que en ningún momento negó su confesión anterior y es que confirmó el asesinato de Valentina y les explicó cómo lo hizo paso por paso. Y también diciendo que no había recibido ayuda de nadie y que ella era la única culpable de todo esto. Le preguntaron también acerca de si había practicado canibalismo por todo lo que se encontraron en la casa, pero ella no respondió a la pregunta. Una vez llegó el comité de investigación que os he dicho, ella fue detenida el 28 de julio de 2015, pero sinceramente, cuando la detuvieron, a ella se le notaba pues tranquila, estaba sonriente, incluso al salir de la comisaría lanzó besos a la multitud de curiosos que se encontraban en el lugar y a los medios pues les dedicó una sonrisa y le dedicó también unas palabras. Obviamente los medios pues se quedaron anonadados, se quedaron anonadating, Mari Carmen, o sea, se quedaron, vamos, choqueados, porque tenéis que imaginaros que la autora material del crimen era una señora anciana de 1,60 m de altura, de complexión delgada, con unos ojos totalmente bondadosos, cabello castaño corto y bueno, en general, pues como si fuera una señora mayor normal. Y es que a simple vista esta persona pues inspiraba pasión y confianza. Es que en ningún momento te podías llegar a imaginar que esta persona hizo eso. Total, que después de su detención y al expandirse pues la noticia del crimen, porque además fue un caso bastante sonado, pues una vecina suya, que también era amiga de la víctima, de Valentina, mencionó en una de las entrevistas que le hacían a la gente que estaban impactados ante tal acontecimiento, pero que no quedaron del todo sorprendidos, ya que muchos de la zona pues consideraban a la anciana pues una mujer bastante extraña, engañosa y quizás un poquito sospechosa. Además, mencionó que días después de no saber nada de su amiga, pues fue a la casa de Tamara, le preguntó dónde se encontraba y ella se puso muy nerviosa. Y Tamara le tomó del brazo y le dijo, por favor, no llames a la policía. Pero la vecina pues jamás se pudo imaginar encontrarse con algo tan grave como lo que había pasado. ¿Qué pasó con Valentina? Tal y como ya os he comentado antes, pues Tamara estaba viviendo en la casa de Valentina por unas reformas que estaba haciendo en su casa. Al principio la convivencia era buena, pero Tamara se enamoró del piso de Valentina y esto hizo que Tamara no quisiera irse de ese piso, porque las reformas terminaron en julio de 2015 y Valentina pues obviamente le invitó educadamente a irse de su casa. Pero Tamara pues no quería volver a su hogar, por lo que este hecho incomodaba a Valentina, ya que la pobre pues se sentía pues como una invitada en su propia casa. La tensión y las continuas fricciones pues fueron deteriorando poco a poco su amistad. Discutían por cualquier motivo, por todo y por nada a la vez, porque es que ya era como insostenible la relación de amistad que tenían. Total, que Valentina pues empezó como a cansarse de la actitud de Tamara. La noche del 23 de julio se produjo el último enfrentamiento entre ellas y fue tan simple y tan tonto por una pila de platos sin fregar. Este hecho fue el detonante para que Tamara planificara el crimen que 2 días más tarde, el 25 de julio de 2015, cometió. Sansonova viajó a Pushkin y allí convenció a un farmacéutico para que le vendieran fenazepam,
un medicamento que en ese momento estaba pues con receta médica. Total, que llegó a casa y cogió 50, en concreto 50 de esos somníferos, y los machacó y los añadió en el plato de comida de su compañera, que casualmente era una ensalada Olivier, que pues era el plato favorito de Valentina, que por supuesto pues esta no dudó en comerlo. Y para que me entendáis, la ensaladilla Olivier es parecida a nuestra ensaladilla rusa. Después, Tamara se cercioró de que Valentina pues se acabara el plato completo, y cuando vio que se lo acabó, pues Tamara cogió y se fue a dormir. Hacia las 2 de la madrugada, Tamara regresó a la cocina y se encontró con su amiga, que estaba tirada en el suelo, aún con vida, y entonces fue cuando comenzó la sanguinaria matanza. Antes de hablar del hecho en concreto, quiero deciros que si sois unas personas muy sensibles, os recomiendo que os saltéis esta parte o que directamente no lo veáis, porque son unas declaraciones que ella dio a la policía, que lo dio con pelos y señales, por lo tanto está documentado todo lo que le hizo paso por paso. Dicho esto, se la encuentra allí tirada en el suelo, medio muerta, pero aún con vida, y coge una sierra y empieza a desmembrar el cuerpo de Valentina, que os recuerdo que todavía estaba viva. Primero le cortó la cabeza y las manos, los puso en una olla express, encendió el fuego y la hirvió. Luego procedió a mutilar el resto del cadáver. Para disimular el delito cometido, pues Tamara envolvió todas las partes rebanadas de la víctima en bolsas de plástico y también en una cortina de ducha, que las colocó en diferentes lugares cercanos al bosque de apartamentos que ya hemos comentado antes, para evitar pues la identificación de la víctima. Durante varias horas, como os he comentado, Tamara sacó hasta 7 bolsas de basura negras para abandonarlas en el terreno próximo a la casa. Además, en las cámaras también se le vio salir con la olla express, pero cuando regresó no tenía la olla. De verdad que no os podéis imaginar lo duro que es y lo duro que falta todavía, pero es que se me ponen los pelos de punta otra vez al volver a decirlo. Es que es impresionante, de verdad. Después de esto, ella declaró a la policía que apartó los mejores órganos para comérselos. Sí, como lo estáis escuchando, para comérselos. La cabeza, junto con las manos, la puso en la olla, como hemos mencionado hace unos minutos, para sacarle lo que se pudiera comer. Luego, pues bajó la olla, la tapó con un trapo de cocina y la llevó donde se encontraban pues los restos y las bolsas de basura que había dejado, y pues colocó una de esas ollas en una de las bolsas. También confesó que por primera vez se comió el hígado de la víctima, y algo que dijo que fue muy chocante es que apreciaba a Valentina y que por eso era la razón por la que no se la había comido antes. También dijo que no se comió su pecho porque estaba flácido, y ella dijo pues que le gustaban más duros, como los de la chica que se había comido pues hacía años atrás, pero ahora vamos a hablar de eso, no nos adelantemos. Es que de verdad, es que es terrorífico, o sea, es que no me puedo llegar a imaginar que la está cortando en vida. Las piernas las está llevando, porque además pierna que cortaba, la cogía, la ponía en la bolsa y se la llevaba. Y es que la mujer estaba con vida hasta que murió, y luego ya no eso, y luego ya es que encima se la come y lo prepara. Bueno, es que de verdad terrorífico. Pero es que, como os digo, mientras estaba investigando este caso, es que se me ponían los pelos de punta, de verdad. O sea, es que solo de pensarlo me da, vamos, angustia y repelús. Esto no es lo más fuerte de la historia, es que no, para nada. O sea, estamos en el principio, porque os acordáis que os he dicho que encontraron más sorpresas dentro de su casa. Pues entonces esperaros, porque vais a flipar, de verdad vais a flipar con lo que se encontraron. ¿Qué encontraron en su casa? Pues después de estas horripilantes confesiones, pues la policía decidió volver al apartamento y revisarlo minuciosamente. Allí, una vez empezaron a investigar, se encontraron
con libros esotéricos y de magia negra. Al final ella pues era aficionada a la astrología y además también se encontraron información sobre Andrei Chikatilo, que además de toda la información que se encontró, ella también luego habló públicamente de que le gustaba este tío a nivel de cómo actuaba y cómo hacía los casos. Y bueno, una vecina también en una entrevista dijo que le había hablado de este chico. Pero bueno, total, que si no lo conocéis, pues es el carnicero de Rostov, que es uno de los peores asesinos en serie soviéticos de la historia, pero es que no solamente soviéticos, o sea, es que del mundo. O sea, si queréis que hable de esta persona porque es muy, muy interesante también, dejádmelo en comentarios porque os va a gustar. Además de todo eso que os he dicho, encontraron lo más aterrador que había dentro de la casa. Y esto era un diario de Tamara, escrito de su puño y letra en alemán, ruso e inglés, que eran los idiomas que ella controlaba. Y ahora viene lo más tenebroso del caso, y es que en el contenido de este diario se logró apreciar la confesión donde decía que había privado de la vida a su amiga cortándola en pedazos para posteriormente pues meter sus partes en bolsas de plástico y tirarlas en áreas del distrito de Frunchesky. Pero es que eso no era todo lo que se encontró en el diario, porque también describía una serie de sucesos macabros y terroríficos que hacía alusión a la ingesta de carne, las tripas, los ojos y las lenguas de por lo menos 11 personas, incluyendo a su marido, y también especificó que la parte favorita de Tamara eran los pulmones de las víctimas. ¿Os acordáis del marido? Que os he contado pues que el chaval en los 2000 desapareció, la Tamara les dijo a la policía que se había ido con otra mujer y al final cerraron el caso por falta de pruebas. Pues ahí tenéis qué es lo que realmente le pasó al marido, que su mujer se lo comió. Además de todo lo que se encontró escrito y detallado, también se encontraron en el mismo diario unos dibujos, hechos por ella, obviamente, representativos de cómo desmembraba paso a paso a sus víctimas y también cómo saboreaba su carne en diferentes comidas. Pero es que lo más perturbador y a la vez gracioso es que incluso se encontraron recetas con estas partes de los cuerpos de las víctimas, pues para cocinar pues a tu gusto. Vamos, ella era una chef culinaria. O sea, podría haber abierto un restaurante y 5 estrellas Michelin. En el diario, que es una joya de la corona, ya os digo, ese diario yo creo que tiene que estar encerrado como la muñeca de Annabelle de los Warren, en un museo, porque vaya tela lo que se encontró en ese diario. También hablábamos un poco de su vida cotidiana, que al final pues era bastante tranquila y en apariencia pues aburrida y poco emocionante. Y también se encontraron, pues como os he dicho, le gustaba la magia negra y todo esto, y se encontraron pues también algunos rituales que ella pues había hecho y los había dejado como apuntados en el diario. Y también hablaba específicamente de cómo había acabado con la vida de uno de sus inquilinos. Y aquí pues quiero hacer un paréntesis, y es que cuando desapareció el marido, pues ella se sentía muy sola. Así que a los 3 años, el 6 de septiembre de 2003, pues alquiló una habitación en su apartamento a Sergei Potanin, un hombre de 44 años que era residente en Norilsk, y bueno, pues tuvieron una pelea y ella lo mató, lo desmembró, el cadáver, y comió sus pulmones y pues arrojó las partes a las calles de Perdón, es que los nombres, como os he dicho, tengo la chuleta con los nombres. Sanddesjis Way. Cuando los policías pues le preguntaron acerca de todo lo que había encontrado en ese diario, porque es que es fuerte y terrorífico todo lo que hay, pues ella es que sin ningún tipo de apuro ni remordimiento ni absolutamente nothing, pues ella afirmó que todo era cierto, pero que estaba influenciada por alguien más que la forzaba a
matar. También la policía le preguntó por el marido y ella dijo que era cierto y explicó que en el año 2000 le había privado de la vida a su marido apuñalándolo mientras dormía. Después de apuñalarlo, le cortó con una sierra mecánica y se comió sus partes íntimas. Y el resto del cuerpo pues lo esparció por todo el barrio en bolsas de basura, que ya estáis viendo que era un poco pues su modus operandi, y luego el cuerpo nunca fue encontrado. Y a los vecinos, pues igual que a la policía, pues les decía que su marido pues había desaparecido con otra mujer y que se habían fugado juntos. Una vez que la investigación pues estaba en proceso, la policía pues trataba de enlazar pues diferentes casos de personas que habían sido halladas años atrás de la misma forma que la víctima reciente, que Valentina, y entonces es cuando se logró identificar a un sujeto cuyo cuerpo había sido encontrado en el año 2003, pero se lo encontraron sin brazos y sin piernas. Al revisar pues todas las pertenencias que había en la casa de Tamara, encontraron una tarjeta de visita manchada de sangre que pertenecían a este hombre. En agosto de ese mismo año, de 2003, se procedió a la búsqueda de la cabeza de la víctima, pero vamos, que tampoco la encontraron. Tampoco aparecieron sus manos ni sus órganos íntimos y en gran parte los policías creen y se piensan que no encuentran la cabeza porque Tamara se la comió. Ay, de verdad, madre mía, o sea, es que esta señora tenía hambre, o sea, no le habían dado de comer, no le habían dado de comer sus padres y tenía hambre y se dedicaba a comer cabezas. Después de analizar todo el diario, que como os he dicho, pues es una joya de la corona, por lo menos 11 personas, y es que es muy fuerte porque 11 personas habían pasado por las manos de Tamara, aunque no se han encontrado los rastros de los cuerpos que nombra en el diario, pero sí que se han probado dos, el de Valentina y el de el hombre del 2003. Por lo tanto, pues eran dos asesinatos de los que se les podía acusar a la señora. Cuando se encontraba en los juzgados que estaban esperando para que se hiciera el juicio, pues ella, como he dicho al principio, pues le mandaba besos a los periodistas, le sonreía e incluso dijo textualmente: sabía que vendrían, es una desgracia para mí, ahora toda mi ciudad lo sabrá. Me veo atormentada por un maniático que me obligó a asesinar. Vamos, es que está cucú de la cabeza. Pero bueno, esperaros, que aún falta un poquito más. Cuando la mujer pues fue trasladada al juzgado, pues como digo, pues aplaudía y sonreía por estar ahí, e incluso le mencionó el juez estar lista para el juicio, agregando que todas sus acciones las hizo deliberadamente y que con el último asesinato cerraba su capítulo. Luego dijo que no tenía otro lugar donde vivir, que era una persona mayor, y esto es muy curioso porque dijo que había pensado 77 veces en hacer esto, pero que no lo había hecho antes. Y luego pues decidió que debía estar en prisión y morir ahí para que posteriormente pues el Estado ruso pues la entierre y fin de la historia. Juicio y actualidad. El inicio del juicio causó mucha expectativa y conmoción social. Al final tenéis que pensar que era un caso muy sonado, había traspasado las fronteras de Rusia y había llegado incluso hasta Europa. Incluso llegaron a denominarla como la asesina de la calle Dimitrov. Incluso este juicio, como fue tan polémico y tan sonado, lo transmitieron en vivo por todos los canales de televisión donde hacían los noticieros. Que obviamente pues el fiscal mencionó que debido a la salud mental que tenía pues esta persona pues representaba un peligro para la sociedad, y un psiquiatra afirmó que existía el riesgo de que volviera a asesinar, por lo que al terminar el juicio pues fue recluida en un hospital mental el 26 de noviembre de 2015. Tamara fue sometida a un examen psiquiátrico cuyo resultado muestra que la mujer es peligrosa para sí misma y para los demás. Obviamente la mujer fue declarada mentalmente incapacitada y fue enviada a un hospital psiquiátrico en Kazán
para realizar tratamiento hasta que finalizara la investigación. Tenéis que tener en cuenta que a esta señora le diagnosticaron que tenía esquizofrenia paranoide. Podemos hablar de Anatoly, ese chaval que tenía las muñecas de los cadáveres en su casa. Total, que pues obviamente no la pudieron tratar en juicio. Al menos yo no sé cómo funciona la mente de un esquizofrénico. Yo es muy curioso porque cuando era un poco más pequeño creía que los esquizofrénicos eran personas mucho más inteligentes que nosotros porque eran capaces de comunicarse y hablar con otras personas. Incluso yo pensaba, inocente de mí, que pues se comunicaban telepáticamente con las otras personas y que tenían el cerebro más desarrollado que cualquier persona normal. Pero bueno, aparte de esto, de mis idas de olla, vamos a seguir con el caso. Esta señora, sorprendentemente, a día de hoy sigue viva, tiene 78 años y obviamente pues sigue encerrada en el hospital psiquiátrico sin posibilidad de que la saquen y está siendo investigada en relación con 14 asesinatos. O sea, es que es una pasada, o sea, de verdad, 14 asesinatos de los cuales no han encontrado el cuerpo, seguramente porque se los ha comido. Pero bueno, los policías siguen investigando, el caso creo que sigue abierto y siguen investigando a ver si encuentran el paradero de alguno de los posibles víctimas de esta señora. Y ahora, como curiosidad, en Rusia a esta señora la llaman la Baba Yaga, no sé si lo he pronunciado bien, porque no sé ruso, pero bueno, que es esta que os estoy enseñando en la foto. Y bueno, pues básicamente es una figura icónica del folclore eslavo, donde la muestran pues como una bruja anciana, perversa y cruel, que pues se alimenta de niños y vive en una cabaña en lo más profundo del bosque, representando la vida y la muerte, y pues también siendo una figura pues bastante temida por toda la cultura rusa y en Europa del Este en general. Y bueno, pues hasta aquí este caso. De verdad que ha sido muy interesante investigarlo. Yo lo conocía porque lo había escuchado, eso como que lo escuchas de fondo. Y claro, pues yo en su momento cuando lo escuché como que me quedé sin palabras, pero de verdad es que al investigar esto ha sido súper fuerte, o sea, es que volver ahora incluso a decirlo, a comentarlo, o sea, es que se me ponen los pelos de punta de ver lo que le hizo a esa señora, y porque solamente tenemos detallado lo que le hizo a 2 personas. Obviamente cuenta en el libro pues todas las cosas que le ha hecho a todas, pero no hay cuerpo ni hay nada, pero hay 2 personas que sí que están confirmadas, y es que lo que les ha hecho es atroz. Es que no sé cómo definirlo, no sé qué pensáis vosotros. Vamos, que como os he dicho muchas veces, este caso me ha dejado bastante tocado y con un mal cuerpo. La verdad es que estaba buscando la información y de verdad esto es cierto, estaba buscando la información y estaba así, tenía todo cerrado y era como que no quería escuchar ningún tipo de ruido porque eso incluso me daba miedo. Vamos a cerrar el vídeo hablando de que Tamara Samsonova pues no encajaba en el perfil típico de un asesino en serie, por lo que ya hemos comentado, por su edad avanzada, su apariencia pues también amigable, su comportamiento social parecía aceptable y contradecir pues toda la brutalidad de sus actos. Sin embargo, lo que a mí me enseña esta historia es que las apariencias a veces pueden engañar. Algunos psiquiatras que estudiaron el caso señalaron que Tamara parecía como experimentar una desconexión emocional total con sus víctimas, o sea, era algo muy característico de ciertos pues trastornos psicóticos. Pues esto explicaría cómo la señora podía convivir con sus inquilinos, cenar con ellos y luego asesinarlos sin mostrar ningún tipo de remordimiento. Dicen que pueden haber otras explicaciones que obviamente no las sabemos, pero yo tampoco soy experto, yo simplemente me ciño a lo que está documentado y es lo que os estoy explicando. Lo curioso de todo esto es que, como os he dicho, ella cogía a inquilinos para tenerlos en casa y realmente estas eran sus futuras víctimas. Siempre iba dando excusas a los vecinos de por qué se iban estos inquilinos, y realmente no es que se iban, es que se los estaba zampando. Antes de despedirme del vídeo, me gustaría dejar esta pregunta en el aire, y es que ¿cómo es posible que esta señora durante tantos años estuviera cometiendo estas atrocidades y es que nadie sospechara de ella? O sea, sí que podían haber personas que decían que era rara y tal, pero
no había ninguna persona que sospechara de ella. O sea, todas las personas que se iban de su casa, la gente pues lo entendía y no decían nada más. O sea, todos los inquilinos desaparecen o se van por extrañas circunstancias y nadie se pregunta qué es lo que está pasando dentro de esa casa. También quiero que me digáis si conocíais el caso o no, si es la primera vez que lo conocéis aquí en directo conmigo, os leo en comentarios. Y ahora sí, pues nada, gracias por estar ahí. Nos vemos el lunes que viene en Expediente Padilla con un nuevo caso, que además será un caso especial de Navidad, ya veréis. Darle like si os ha gustado, suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos nada de mi contenido. ¡Chao!